El grito de mi nuera rebotó en la cocina llena, partiéndome el alma frente a todos los invitados. Soy Silvia, tengo 79 años y fui la partera de este pueblo. Pensaron que mi llanto era debilidad, pero despertaron un respeto dormido. El calor de la tarde en nuestro pueblo de El Suspiro siempre ha sido pesado, de esos que se te pegan a la piel y te cansan las ideas. Pero ese domingo de fiesta, la cocina de mi propia casa parecía un horno encendido. El olor a manteca calientita, al chile colorado que hervía en las cazuelas de barro y al sudor de tanta gente junta llenaba el aire. La casa estaba repleta de vecinos, compadres y parientes que habían venido a celebrar la cosecha de maíz. Yo me encontraba arrinconada cerca de la pila del agua, sosteniendo mi cantarito de barro cocido con flores de cempasúchil pintadas a mano, el único objeto que conservaba de mi abuela y que usaba siempre para tomar mi té de hierbabuena. Durante casi 40 años, yo fui la única partera de estas tierras. Mis manos, ahora arrugadas y nudosas como las raíces de los viejos mezquites, recibieron a casi todos los que hoy cantaban y bebían en el patio. Yo sabía quién había nacido con el cordón enredado al cuello, quién había chillado con fuerza desde el primer segundo, y qué madre había llorado de puro cansancio sobre mis hombros. En aquellos tiempos, la gente me miraba con un respeto que casi parecía temor. Cuando Silvia entraba a una casa, todos guardaban silencio y se quitaban el sombrero. Pero los años no pasan en balde. Las rodillas me empezaron a fallar con las lluvias de cada octubre y la vista se me fue nublando, como si una neblina perpetua se hubiera instalado en mis ojos. Decidí que era tiempo de retirarme, de dejar que las nuevas generaciones se encargaran. Cometí entonces el error que muchos viejos cometemos por temor a la soledad. Le cedí las escrituras de la casa y de mis pocas tierras a mi único hijo, Héctor, quedándome únicamente con el derecho de habitar el pequeño cuarto del fondo, ese que colinda con el gallinero y donde el olor a tierra mojada se mete por las rendijas cuando truena el cielo. Al principio, las cosas marchaban con cierta calma, pero hace 5 años, Héctor trajo a Marcela a vivir aquí. Marcela era una muchacha de la ciudad cercana, orgullosa, de paso rápido y palabras cortas. Yo no fui una suegra fácil. Lo reconozco con el pecho abierto. Fui dura con ella. Estaba tan acostumbrada a mandar en los partos, a decidir quién entraba y quién salía de las habitaciones, que quise gobernar su cocina. Le decía que sus tortillas quedaban crudas, que no sabía barrer las esquinas y que su manera de hablarle a mi hijo no era la adecuada. Durante mucho tiempo, fui una sombra severa que la vigilaba desde mi mecedora, con mi cantarito entre las manos y el ceño fruncido. Sin embargo, la vejez también te ablanda el orgullo si sabes escuchar el silencio. En los últimos meses, al ver cómo Héctor se marchitaba entre los pleitos de las dos y cómo el desprecio crecía en los ojos de mi nuera, comprendí que me estaba quedando sola por mi propia culpa. Decidí cambiar. Quise bajar la cabeza, tragarme mis antiguas ínfulas de matrona y buscar la paz. Ese domingo, precisamente, yo buscaba el momento para acercarme a Marcela. Quería aprovechar que su propia madre, doña Ernestina, había venido desde el rancho vecino para la fiesta. Doña Ernestina era una mujer de pocas palabras, seria, de cabello cano trenzado con listones oscuros y un respeto bien ganado en su comunidad. Pensé que, bajo la mirada de su madre, Marcela estaría más receptiva y yo podría decirle, con toda la humildad que me quedaba en el alma: «Hija, perdóname por haber sido tan terca antes. Vamos a empezar de nuevo». Con ese pensamiento dando vueltas en mi cabeza, me acerqué despacio al fogón de leña. La cocina era un hervidero de mujeres. Las tías de Marcela picaban cebollas, sus primas acomodaban los platos de peltre y mi nuera corría de un lado a otro con la cara sudorosa y los nervios de punta, queriendo demostrarle a todo el pueblo que era la perfecta anfitriona. Noté entonces que una de las ollas grandes, donde hervían los frijoles con epazote, estaba empezando a derramarse sobre las brasas, amenazando con apagar el fuego y llenar la casa de un humo amargo. Con la mejor de las intenciones, estiré mi mano temblorosa para mover la tapa, pero mis dedos cansados no sostuvieron bien el trapo húmedo. La pesada tapa de barro resbaló y cayó contra el suelo, rompiéndose en 3 pedazos. El agua hirviendo salpicó las cenizas, levantando una nube grisácea y un crujido molesto.
El silencio que siguió fue inmediato, como si el golpe del barro contra la tierra hubiera apagado todas las conversaciones de golpe. Marcela se detuvo en seco en medio de la cocina. Traía una bandeja con vasos de vidrio en las manos. Su rostro, ya rojo por el calor del fogón, se encendió aún más de pura rabia. Me miró con unos ojos cargados de un odio que me heló la sangre. Dejó la bandeja sobre la mesa de madera con un golpe seco que hizo temblar las botellas de refresco. «¡Ya basta!», gritó Marcela, y su voz no solo llenó la cocina, sino que salió por la ventana abierta hacia el patio donde los hombres tomaban cerveza. «Esa vieja solo sabe molestar. No puede estar un minuto sin arruinarlo todo. Debería quedarse encerrada en su cuarto para siempre». Las palabras me golpearon en pleno pecho, con la fuerza de un puñetazo físico. El cantarito de barro que sostenía contra mi regazo tembló tanto que tuve que abrazarlo con las dos manos para que no corriera la misma suerte que la tapa de la olla. Sentí cómo el calor me subía por el cuello, pero no era un calor de rabia, sino de una vergüenza profunda, una humillación que me quemaba las entrañas. Miré a mi alrededor. En la puerta de la cocina estaba mi hijo Héctor, con un vaso de plástico en la mano. Me miró. Luego miró a su esposa y en lugar de dar un paso al frente para defenderme, bajó la cabeza y dio media vuelta, perdiéndose entre la multitud del patio. Su cobardía me dolió más que el grito de Marcela. Las lágrimas, pesadas y calientes, empezaron a rodar por las arrugas de mis mejillas. Me sentí pequeña, inservible, como un trasto viejo que estorba en el camino de los jóvenes. Estaba a punto de darme la vuelta, de arrastrar mis pies cansados de regreso a mi cuarto oscuro, para no salir de ahí en días, cuando un sonido seco interrumpió el murmullo de desaprobación que ya empezaba a correr entre los invitados. Doña Ernestina, la madre de Marcela, que había estado sentada junto a la ventana observando todo en silencio, se puso de pie. Su figura alta y delgada parecía dominar la habitación. Se acomodó el rebozo negro sobre los hombros con una parsimonia que cortaba la respiración. Sus ojos, oscuros y sabios, se clavaron directamente en el rostro de su hija. «¿Así es como te crié?», preguntó doña Ernestina, con una voz baja pero tan firme que pareció hacer vibrar las vigas del techo. Marcela se quedó helada. La soberbia que tenía en el rostro comenzó a desmoronarse, reemplazada por una palidez repentina. Intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta al ver la severidad en el rostro de su madre. «Madre, es que tú no sabes», comenzó Marcela con la voz temblorosa. «Sé lo que acabo de ver y oír», la interrumpió doña Ernestina, dando un paso firme hacia adelante. «Sé que le has gritado a la mujer que te dio un techo, a la mujer que trajo al mundo a la mitad de la gente que hoy se está tragando su comida en este patio. Sé que le has faltado al respeto a las canas de doña Silvia». El llanto seguía resbalando por mi rostro, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor de la humillación comenzó a transformarse en una extraña vibración en el pecho. Vi cómo las mujeres de la cocina bajaban la mirada, avergonzadas de haber sido testigos de semejante bajeza y de no haber dicho nada. Vi a mi nuera, que un momento antes parecía la dueña absoluta de la casa, temblar ante la autoridad moral de su propia madre. Doña Ernestina caminó despacio hacia mí. Se detuvo a unos centímetros y con un respeto que ya nadie me mostraba en esa casa, me tomó de las manos. Sus dedos eran fuertes y cálidos. Miró mi cantarito de barro y luego me miró a los ojos. «Perdone a mi hija, doña Silvia», dijo Ernestina, hablando lo suficientemente fuerte para que todos en la cocina y en el patio la escucharan. El aire de la ciudad le secó el seso y le borró la buena crianza. Pero aquí estamos, los que todavía sabemos lo que vale una madre y lo que vale una vida entregada a este pueblo. En ese momento exacto, mientras sentía el calor de las manos de Ernestina, tomé una decisión. El tiempo de llorar en los rincones y de pedir disculpas por haber envejecido se había terminado. Yo no era una vieja inútil que solo sabía molestar. Era Silvia, la mujer que había sostenido la vida de todo este pueblo entre sus manos, y ya era hora de que todos aquí, empezando por mi propia nuera y mi cobarde hijo, lo recordaran. Las palabras de doña Ernestina cayeron como piedras pesadas en un estanque de agua quieta. El silencio que se adueñó de la cocina fue tan denso que casi se podía escuchar el chisporroteo de la leña que se consumía bajo la olla de los frijoles.
Marcela, mi nuera, se quedó inmóvil, con la cara desencajada y los brazos caídos a los lados del cuerpo, perdiendo en un segundo toda esa soberbia con la que me había gritado apenas un momento antes. Las vecinas que andaban metidas entre los trastos agacharon la cabeza, buscando de repente cualquier pretexto para no mirar la escena. Unas se pusieron a limpiar obsesivamente una mesa ya limpia, y otras prefirieron salirse despacio hacia el patio trasero, arrastrando los pies como si no quisieran hacer ruido. Yo seguía con el cantarito de barro bien apretado contra mi pecho, sintiendo los latidos de mi propio corazón como un tambor viejo que se resiste a apagarse. Las lágrimas me empañaban los ojos, pero ya no eran de esas lágrimas que brotan de la pura tristeza que te encoge el alma. Ahora tenían un calor diferente, un ardor que me subía por la garganta y me encendía las sienes. Ernestina seguía sosteniendo mis manos con firmeza, y en la aspereza de sus palmas, curtidas por los años de labranza y de lavar en el río, encontré una fuerza que creía perdida bajo el peso de mis 79 años. «Váyase a su cuarto a descansar, doña Silvia», me dijo Ernestina con una suavidad que contrastaba con el tono de piedra que había usado con su hija. «Vaya, y tómese su té con calma. Aquí nosotras nos encargamos de recoger este tiradero. Y tú, Marcela, te me quedas aquí quietecita, porque tú y yo tenemos una plática muy larga que colgar de ese tendedero». No dije una sola palabra. No hacía falta. Me di la vuelta despacio, cuidando de mantener la espalda lo más derecha posible, aunque las vértebras me crujieran por el esfuerzo. Caminé cruzando la cocina, pasando justo al lado de Marcela. Ella ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Mantuvo la vista clavada en los pedazos de la tapa de barro que yacían en el suelo, rodeados de ceniza húmeda y agua sucia. Al salir al patio, el aire de la tarde me golpeó la cara. Ahí estaba mi hijo Héctor, arrinconado junto a una de las columnas del corredor, con los ojos fijos en su vaso de plástico medio vacío. Cuando me vio pasar, hizo el intento de dar un paso hacia mí, con una mueca que pretendía ser de disculpa, pero yo simplemente pasé de largo, ignorándolo como si fuera una sombra más de las que proyectaba el sol de la tarde sobre las paredes de adobe. Llegué a mi pequeño cuarto del fondo, ese rincón que yo misma había aceptado como mi destierro voluntario. Cerré la puerta de madera con cuidado, pasándole el cerrojo de fierro que rechinaba como una queja. Me senté en la orilla de mi cama, una cama de latón viejo que había pertenecido a mis padres y que era de las pocas cosas que no había entregado cuando firmé los papeles de la herencia. Puse el cantarito sobre la mesa de noche, junto a la vela apagada y al vaso de agua que siempre dejaba por si la sed me despertaba a mitad de la noche. Me miré las manos. Eran manos grandes, de dedos largos y nudillos hinchados por la artritis que me cobraba cada uno de los inviernos que había vivido en este pueblo. Esas manos habían recibido a cientos de niños en el Suspiro y en los ranchos de los alrededores. Recordé el frío de las madrugadas en las que me levantaban a golpes de puerta, el olor a alcohol de caña y a manteca que usábamos para limpiar a los recién nacidos, y el sonido del primer llanto de una criatura que abría los pulmones al mundo bajo mi cuidado. Yo había sido la ley en esas habitaciones de parto. Los hombres más recios del pueblo temblaban ante mis órdenes cuando les pedía que me trajeran agua caliente o que se salieran del cuarto para no estorbar. ¿Cómo había permitido que me redujeran a esto? ¿Cómo había dejado que una muchacha que apenas ayer jugaba en las calles de tierra me gritara en mi propia cocina que yo solo sabía molestar? La respuesta me dolió más que el propio grito de Marcela. Yo misma me había borrado. Al entregar las escrituras de la casa a Héctor, creyendo que así le aseguraba un futuro y que me ganaba un rincón seguro para mis últimos días, me había despojado de mi propio peso. En estos pueblos, cuando un viejo suelta la tierra, suelta también la voz. Te conviertes en un mueble que estorba en los pasillos, en una boca más que alimentar que no produce nada, en una presencia silenciosa que los jóvenes miran con una mezcla de lástima y fastidio. Me había vuelto invisible porque yo misma había decidido dar pasos cortos y hablar en voz baja para no incomodar a los nuevos dueños del territorio. Pero la intervención de Ernestina había encendido una chispa en la ceniza que yo creía apagada. Ella, siendo la madre de la mujer que me humillaba, había tenido la decencia de recordar quién era yo. Si una extraña podía ver el valor de mi historia,
Era una vergüenza que yo misma la tuviera arrumbada en un rincón de la memoria. Me levanté de la cama con una resolución que hacía años no sentía. Me acerqué al viejo arcón de madera de pino que estaba al pie de mi cama. Era un baúl pesado, con herrajes de bronce oxidados por el tiempo. Saqué la llavecita que llevaba siempre colgada al cuello, oculta bajo mi escapulario de la Virgen del Carmen, y abrí la tapa. El olor a naftalina, a hojas secas de ruda y a papel viejo me inundó la nariz, devolviéndome de golpe a mis años de fuerza. Busqué en el fondo del arcón, debajo de las sábanas de lino que guardaba para mi propio mortuorio, hasta que mis dedos tocaron una libreta de pastas duras, forrada en un hule negro que el tiempo había vuelto pegajoso. Era mi cuaderno de partos. En esas páginas amarillentas, escritas con una caligrafía temblorosa pero clara, llevaba el registro de cada nacimiento que había atendido desde el año de 1965. Ahí no solo estaban los nombres y las fechas, también apuntaba los detalles que nadie más sabía. ¿Quién había nacido antes de tiempo? ¿Quién había sido fruto de un amor prohibido que el pueblo prefería callar? ¿Y qué familias le debían la vida de sus hijos a mi terquedad de no darme por vencida cuando el pulso de un recién nacido parecía apagarse? Hojeé el cuaderno con cuidado, sintiendo el crujido de las hojas bajo mis dedos. Encontré la página de Héctor. Nació un 14 de mayo, bajo una tormenta que amenazaba con llevarse los techos de lámina. Recordé lo mucho que me costó traerlo al mundo, el dolor que soporté sola, porque su padre ya se había ido de este mundo meses antes, y cómo juré que mientras yo tuviera aliento a este niño, nunca le faltaría nada. Y ahora, ese mismo niño se daba la vuelta para no defender a su madre de un grito injusto. Seguí pasando las hojas y encontré lo que buscaba. La sección de los ranchos vecinos. Ahí estaba el nombre de Marcela. Yo misma la había recibido una tarde calurosa de agosto. Recordé que Ernestina casi pierde la vida en ese parto por una hemorragia que no quería ceder. Pasé 2 días enteros junto a su cama, aplicándole compresas de agua fría con vinagre y dándole de tomar infusiones de bolsa de pastor hasta que el sangrado se detuvo y el color volvió a sus mejillas. Ernestina nunca olvidó eso. Por eso me respetaba, porque sabía que la vida de su hija y la suya propia habían estado colgadas de un hilo que mis manos lograron sostener. Cerré el cuaderno de hule negro con un golpe seco que levantó una pequeña mota de polvo. El plan empezó a dibujarse en mi cabeza con la claridad del agua de manantial. No iba a rebajarme a gritarle a Marcela, ni a reclamarle a Héctor su cobardía con lágrimas que solo les darían más poder sobre mí. Tampoco iba a pedir las disculpas que había estado a punto de ofrecer por mi pasada altanería. Si ellos querían que yo fuera una sombra, les iba a demostrar que las sombras de los viejos pueden ser muy largas y muy pesadas cuando deciden levantarse. Iba a recuperar mi lugar en esa casa, no como una arrimada que pide permiso para respirar, sino como la dueña absoluta de la historia de esa familia y de ese pueblo. La fiesta afuera comenzó a apagarse mucho antes de lo habitual. El grito de Marcela y la reprimenda de su madre habían aguado el pulque y la cerveza. Escuché el ruido de las camionetas arrancar, las despedidas murmuradas en el callejón y el silencio pesado que se fue asentando sobre la casa conforme la noche empezaba a caer. Los grillos comenzaron su canto habitual entre las milpas y el viento fresco de la sierra empezó a colarse por las rendijas de mi ventana. A eso de las 8 de la noche, escuché unos golpes suaves en mi puerta. No eran los golpes atropellados de Héctor cuando andaba con culpas, ni los pasos firmes y secos de Marcela. Eran unos golpes pausados, con el ritmo de quien sabe esperar. Me levanté y abrí la puerta. Era doña Ernestina. Traía un plato de barro con 2 tamales de ceniza calientes y una taza de jarro con café de olla que olía a canela y piloncillo. Su rostro severo se suavizó un poco al mirarme y, sin pedir permiso, dio un paso al frente para entrar en mi pequeño cuarto. «Le traje algo de cenar, doña Silvia», dijo, poniendo el plato sobre la mesa de noche. «Sé que no ha probado bocado desde el mediodía y el cuerpo necesita fuerza para lo que viene». «Gracias, Ernestina», le contesté, señalándole la única silla de madera que tenía en el cuarto para que se sentara mientras yo volvía a tomar mi lugar en la orilla de la cama. «No debiste molestarte. No es molestia. Es lo mínimo que puedo hacer después de la vergüenza que mi hija la hizo pasar».
Ernestina se sentó, acomodándose las faldas oscuras con un suspiro largo. No sé en qué momento a Marcela se le olvidó de dónde viene. Cree que porque ahora tiene una estufa de gas y trastos de plástico, ya no le debe nada a la tierra ni a la gente que la vio nacer. Le he dado una buena reprimenda, pero sé que con eso no basta. Las malas hierbas tienen raíces profundas y si no se arrancan a tiempo, terminan por ahogar todo el huerto. Miré a Ernestina a los ojos. En su mirada no había la lástima condescendiente que me daban las otras vecinas. Había una complicidad de mujer a mujer, de madre a madre, de esas que saben que la vida se construye con decisiones duras. Tu hija no es la única culpable, Ernestina, le dije, manteniendo la voz firme. Mi hijo Héctor se dio la vuelta. Eso me dolió más que cualquier palabra que ella pudiera escupirme. Yo lo crié sola, trabajando de día y de noche, y verlo agachar la cabeza me hizo sentir que todo mi esfuerzo se había ido por el caño del agua sucia. Héctor es un flojo de carácter, doña Silvia, y usted lo sabe, respondió Ernestina con una franqueza que me caló hondo, pero que no pude negar. Se casó con Marcela porque ella tiene el genio fuerte que a él le falta, pero ahora se ha vuelto un títere en su propia casa. Si usted se queda aquí encerrada, lamiéndose las heridas, ellos van a pensar que ganaron la partida. Van a creer que de verdad usted ya es solo un trasto viejo que se puede arrumbar en este cuarto hasta que Dios decida recogerla. Puse mi mano sobre la libreta de hule negro que reposaba a mi lado en la cama. No me voy a quedar encerrada, le aseguré, sintiendo cómo una sonrisa fría se me dibujaba en los labios. Ya pasé demasiado tiempo pidiendo perdón por existir. Mañana las cosas van a cambiar en esta casa. Pero necesito que me ayudes con algo, Ernestina. Tú conoces bien a tu hija y sabes cuál es su punto débil. Ernestina miró la libreta negra y luego me miró a mí. Una chispa de entendimiento cruzó por sus ojos oscuros y por primera vez en toda la tarde, una leve sonrisa, casi imperceptible, apareció en su rostro cansado. Marcela le tiene miedo al qué dirán, doña Silvia. Ella quiere que todo el pueblo la mire como la gran señora, la que maneja la casa más limpia, la que tiene el mejor marido y la que organiza las mejores fiestas. Si el pueblo se entera de que es una mala hija y una mala nuera, se le cae el teatrito en un segundo. ¿Y usted? Bueno, usted sabe demasiadas cosas de todos en este pueblo como para que alguien se atreva a llevarle la contraria si decide hablar. No necesito inventar nada, Ernestina. Solo necesito recordarles quién soy, dije, acariciando la portada de mi viejo cuaderno de partos. Mañana temprano voy a salir de este cuarto y no voy a pedir permiso para sentarme a la mesa. Voy a tomar el lugar que me corresponde por derecho, y si a tu hija no le gusta, va a tener que aprender a morderse la lengua antes de volver a levantarme la voz. Ernestina se puso de pie. Se acomodó el rebozo negro sobre los hombros y me miró con un respeto que me devolvió toda la dignidad que creía haber perdido en la cocina. Me voy al rancho mañana temprano, doña Silvia, dijo, encaminándose hacia la puerta. Pero me voy tranquila porque sé que la casa queda en manos de quien de verdad sabe cómo gobernarla. No les tenga compasión. A veces a los hijos hay que recordarles con mano dura que uno no nació ayer. Cuando se fue, cerré la puerta de nuevo, pero esta vez no me sentí sola. Me comí los tamales que me había traído con un apetito que no había tenido en meses, disfrutando de cada bocado como si fuera el inicio de una nueva etapa. El café de olla me calentó el pecho y me quitó el frío que se me había metido en los huesos con el grito de mi nuera. Me acosté a dormir con el cuaderno de hule negro debajo de mi almohada, sintiendo su presencia como un escudo protector contra el desprecio y el olvido. Mientras escuchaba el viento de la noche mover las ramas de los mezquites afuera de mi ventana, supe que el tiempo de la sumisión se había terminado para siempre. Silvia, la partera de El Suspiro, la que había sostenido la vida de casi todos en este lugar, estaba de regreso y el pueblo entero estaba a punto de recordarlo. El canto del primer gallo me halló con los ojos abiertos, mirando las vigas de madera de mi techo. En el campo, el amanecer no pide permiso. Entra de golpe por las rendijas de las tablas, pintando todo de un color gris azulado que poco a poco se va volviendo tibio. Me dolió la espalda al sentarme en la orilla de la cama. Un dolor sordo en la rabadilla que ya es mi compañero de todas las mañanas, pero hoy no le hice caso. Me quedé un momento quieta, escuchando el silencio de la casa.
Todavía no se oía el trajín de la cocina, ni el ruido de la leña al acomodarse, ni los pasos pesados de mi hijo Héctor buscando sus botas de trabajo. Me levanté despacio, pero con paso firme. No me puse las chanclas gastadas que usaba para andar arrastrando los pies por los rincones. En su lugar, busqué mis zapatos de piel negra, los que usaba antes cuando salía a atender un parto difícil en los ranchos lejanos. Me amarré las agujetas con fuerza, ignorando el temblor de mis dedos. Luego fui al armario y saqué mi mejor blusa de manta, esa que tiene unas flores silvestres bordadas con hilo de seda amarillo en el cuello. Me peiné el cabello con cuidado, estirando las canas hacia atrás para armar una trenza apretada y limpia, de esas que no dejan ningún pelo suelto. Antes de salir de mi cuarto, tomé mi cantarito de barro y la libreta de hule negro. Sentir el peso de ese cuaderno en mis manos era como sostener el acta de nacimiento de todo el pueblo de El Suspiro. Ahí dentro estaba la verdad de cada familia, escrita con mi propia letra de molde. Me acomodé el escapulario de la Virgen del Carmen bajo el pecho, respiré hondo el olor a tierra húmeda que entraba por la ventana y abrí la puerta de mi habitación. La cocina estaba a oscuras y fría. El desorden de la fiesta del día anterior todavía se sentía en el ambiente. Había platos apilados en la pileta, unas cuantas moscas rondando las ollas vacías y el olor a manteca quemada pegado en las paredes de adobe. En el suelo, justo donde la tapa de barro se había roto, quedaba una mancha gris de ceniza húmeda que nadie se había tomado la molestia de limpiar. No me puse a recoger nada. Durante los últimos 5 años, mi primer impulso de cada mañana habría sido agarrar la escoba y el trapeador para ganarme el derecho de estar ahí, para que Marcela no tuviera pretexto de decir que yo era una carga. Pero hoy no. Hoy arrastré la pesada silla de madera de pino, la que mi difunto esposo había fabricado con sus propias manos, y la coloqué justo en la cabecera de la mesa grande, el lugar que por derecho de edad y respeto siempre me había correspondido, y que yo misma había ido abandonando para arrinconarme cerca de la estufa. Puse el cantarito de barro y la libreta de hule negro justo en medio de la mesa, como si fueran 2 centinelas vigilando mi territorio. Luego encendí un cerillo y prendí el quemador de la estufa de gas para poner a hervir el agua de mi té de hierbabuena. Mientras el agua empezaba a cantar en el pocillo de peltre, me senté en la silla de pino, crucé las manos sobre el regazo y esperé. A las 6 de la mañana en punto, escuché los pasos de Marcela. Venía arrastrando las chanclas de plástico, con el cabello alborotado y esa cara de pocos amigos con la que siempre despertaba. Entró a la cocina con el cuerpo inclinado hacia adelante, lista para empezar su rutina de quejas diarias, pero se detuvo en seco al ver la luz encendida y a mí sentada en la cabecera de la mesa, vestida de fiesta y con la espalda más derecha que un poste de luz. Su mirada fue directo a la libreta de hule negro. En El Suspiro, todos sabían de la existencia de ese cuaderno. Sabían que yo apuntaba las horas exactas de los partos, pero también las visitas de medianoche, las fiebres sospechosas y los secretos que las mujeres me confesaban entre dolor y dolor cuando creían que iban a morirse en la cama. Marcela tragó saliva. La soberbia que le había visto el día anterior, cuando me gritó frente a todos los invitados, pareció evaporarse por un segundo, reemplazada por una mueca de desconfianza. «Buenos días», dijo, con una voz queda que no se parecía en nada al trueno de la tarde anterior. «Buenos días, Marcela», le contesté, manteniendo la voz serena, sin un ápice de rencor, pero con una frialdad que pareció calarle los huesos. «El agua ya está caliente por si quieres hacer el café para Héctor». Ella no respondió. Se acercó a la estufa con movimientos torpes, esquivando mi mirada. En ese momento entró mi hijo Héctor. Venía ya con el sombrero en la mano, listo para irse a la milpa. Cuando me vio sentada ahí, tan arreglada y en ese lugar de la mesa, se quedó parado en el umbral de la puerta, balanceándose de un pie a otro como un niño que sabe que hizo una travesura y teme el castigo. «Hola, mamá», balbuceó, sin atreverse a dar un paso completo hacia la cocina. «¿Cómo amaneció?» «Con vida, Héctor, que ya es bastante decir a mi edad», le respondí, mirándolo fijamente a los ojos, hasta que él prefirió bajar la vista para acomodarse la hebilla del cinturón. «Siéntate a tomar tu café. Tu esposa ya lo va a preparar». El silencio que se instaló en la cocina era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo de cocina.
Marcela hacía un ruido exagerado con las tazas de peltre, queriendo romper la tensión, pero no se atrevía a decir una sola palabra. Héctor se sentó en una de las orillas de la mesa, manteniéndose lo más lejos posible de mí. Yo saqué un sobrecito de té de mi bolsillo, lo metí en mi cantarito de barro y le vertí el agua hirviendo. El olor a hierbabuena fresca llenó el espacio, tapando el olor a rancio de la cocina sucia. «Hoy es lunes de plaza», dije, rompiendo el silencio con un tono de voz conversacional, como si estuviéramos hablando del clima. «Voy a salir al centro del pueblo más tarde. Necesito comprar unas hierbas de San Juan y un poco de copal». Marcela se dio la vuelta rápidamente, con la cafetera de peltre en la mano. Se notaba que las palabras se le agolpaban en la boca, pero la advertencia que su madre le había dejado flotando en el aire la noche anterior la mantenía frenada. «¿Y quién la va a acompañar?», preguntó Héctor, con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que solo sonaba a culpa. «Sus rodillas han estado mal con la humedad de estos días, mamá. No debería andar sola por la bajada del cerro». «No te preocupes, hijo», le contesté, dándole un sorbo pausado a mi té. «Mis rodillas se curan con el movimiento. Lo que de verdad me enferma es el encierro. Además, en el pueblo siempre hay alguien dispuesto a darle la mano a esta vieja. Al fin y al cabo, casi todos los que caminan por esas calles de tierra pasaron primero por estas manos mías». Marcela apretó los dientes tanto que le vi marcarse la mandíbula bajo la piel delgada de su rostro. Sabía perfectamente a qué me refería. Sabía que mientras ella tuviera que ganarse un lugar en este pueblo a base de aparentar ser la mejor esposa y la más hacendosa, yo ya tenía ese lugar ganado desde antes de que ella aprendiera a hablar. Héctor terminó su café de 3 tragos rápidos, se puso el sombrero y se levantó de la mesa casi huyendo. «Ya me voy, se me hace tarde para el riego», dijo desde la puerta sin mirar a su esposa ni a mí. «Que te vaya bien, hijo, Dios te acompañe», le dije, y me quedé a solas con mi nuera. Marcela comenzó a lavar los trastos de la fiesta con una furia contenida. El agua salpicaba por todos lados y el metal de las ollas chocaba contra la pileta con golpes secos que delataban su rabia. Yo me mantuve en mi silla, terminando mi té con toda la calma del mundo. Cuando acabé, tomé mi libreta de hule negro bajo el brazo, agarré mi bastón de madera de membrillo que tenía recargado contra la pared y me levanté. Al pasar junto a ella, me detuve un segundo. «No te preocupes por la comida de hoy, Marcela», le dije con suavidad. «Voy a comer fuera. Seguramente alguna de mis comadres me invitará a un taco de frijoles en el mercado. Hay gente que todavía se alegra de verme llegar a sus casas». No esperé su respuesta. Salí de la cocina y abrí la puerta principal de la casa, la que daba a la calle principal de El Suspiro. El aire de la mañana estaba fresco y limpio, con ese olor a pino que baja de la sierra cuando el sol empieza a calentar las copas de los árboles. Mi plan de ejecución silenciosa no requería de gritos ni de sombrerazos. Yo conocía el alma de la gente de mi pueblo. Sabía que la fuerza de una mujer de mi edad no está en los puños, sino en la memoria. Durante 40 años, yo había sido la guardiana de los secretos más íntimos de cada hogar. Sabía quién había nacido de un parto oculto, porque el padre no era el legítimo. Sabía qué familias le debían tierras a otras por favores de medicina que nunca se pagaron. Y sabía qué hombres se ponían a llorar como niños cuando su mujer estaba en peligro de muerte. No iba a usar esa información para hacer daño, pero sí para recordarles que yo seguía siendo la matrona del pueblo. Caminé despacio por la calle principal. A cada paso que daba, la gente salía a saludarme. «Buenos días, doña Silvia», me gritó don Tomás desde su carnicería, quitándose el delantal manchado de sangre para darme la mano. «Qué milagro verla tan arreglada por acá. ¿Cómo ha estado de salud?» «Aquí pasándola, Tomás», le contesté, deteniéndome bajo la sombra de su tejado. «Mis huesos se quejan, pero el corazón todavía aguanta. Me da gusto ver que tu negocio sigue próspero. Todavía me acuerdo de cuando tu madre te tuvo en aquella camita de tablas detrás de la tienda. Naciste tan morado por el cordón que tu papá ya estaba rezándole a las ánimas, pero un buen par de nalgadas te trajeron de vuelta». Tomás se rió con ganas, una risa que le sacudió la panza, y sus ojos se llenaron de un respeto antiguo. «¿Cómo olvidarlo, doña Silvia? Mi madre siempre decía que si no hubiera sido por usted, yo no estaría aquí despachando carne. Mire, llévese este pedazo de cecina buena para su comida. Es de la mejor que me llegó hoy».
Te lo agradezco, Tomás, pero no tengo cómo pagártelo ahorita, le dije, amagando con sacar mi monedero de tela. ¿Qué cobrar ni qué nada?, me interrumpió, envolviendo la carne en un papel de estraza con rapidez. A usted nunca se le cobra en esta tienda. Lléveselo y que le aproveche. Guardé la cecina en mi bolsa de mandado, sintiendo cómo el peso de ese regalo era en realidad el peso de mi propia historia, volviendo a ocupar su lugar. Seguí caminando hacia la plaza principal, donde el mercado de los lunes ya estaba en todo su apogeo. Las mujeres de los ranchos vecinos estaban sentadas en el suelo sobre sus petates, ofreciendo calabacitas, nopales tiernos y manojos de cilantro fresco. Me senté en una de las bancas de piedra de la plaza, justo bajo la sombra de un gran laurel de la India. Puse la libreta de hule negro sobre mis piernas, acariciando la pasta gastada con la punta de mis dedos nudosos. No pasó ni media hora antes de que la primera vecina se acercara a mí. Era Lupe, la vecina de la esquina de nuestra cuadra, una mujer de unos 40 años, que siempre andaba metida en todos los chismes del pueblo y que era muy amiga de mi nuera Marcela. Venía con su bolsa de plástico vacía, pero al verme sentada ahí, con mi libreta y mi porte de matrona, desvió su camino y se acercó a la banca con paso vacilante. «Buenos días, doña Silvia», dijo, acomodándose el rebozo sobre el pecho. «Qué milagro verla por aquí solita. Pensé que con la fiesta de ayer estaría cansada». «El cansancio es para los que no tienen nada que hacer, Lupe», le contesté, mirándola fijamente a través de mis lentes de aumento. «Yo todavía tengo mucha memoria que acomodar en este cuaderno». Lupe miró la libreta negra con una mezcla de curiosidad y temor. En el pueblo corría la leyenda de que en ese cuaderno yo tenía apuntados no solo los nacimientos, sino también las fechas exactas en que algunas de las muchachas del pueblo habían tenido que irse de viaje misteriosamente a la ciudad para regresar meses después sin rastros de embarazo. «Dicen que ayer hubo un malentendido en su cocina, doña Silvia», soltó Lupe, bajando la voz y acercándose un poco más, buscando el chisme con la avidez de una urraca. «Que Marcela andaba muy alterada y que su madre de ella tuvo que meter orden». Yo solté una risa suave, una risa que no tenía nada de amargura, sino de esa sabiduría que da el haber visto pasar mucha agua bajo el puente. «Las muchachas de ahora se ahogan en un vaso de agua, Lupe. Marcela es joven y citadina, no sabe lo que es el verdadero trabajo de mantener una casa abierta para todo el pueblo. Cree que gritar le da autoridad, pero la autoridad no se gana a gritos, se gana con los años de servicio a los demás. Tú misma deberías saberlo. Cuando nacieron tus 3 hijos, tu suegra quería meterle mano al parto con remedios de brujería que te habrían costado la vida a ti y a las criaturas. ¿Quién estuvo ahí 3 días enteros cuidándote el pulso sin cobrarte un solo centavo porque tu marido andaba sin trabajo? Lupe se puso colorada como un tomate maduro. Recordar ese pasaje de su vida, que ella prefería tener bien enterrado ahora que sus hijos ya eran hombres de bien y estudiaban en la ciudad, la desarmó por completo. Miró a los lados, asegurándose de que nadie la estuviera escuchando. «Usted, doña Silvia», murmuró bajando la mirada. «Usted fue la que me salvó». «Pues qué bueno que lo recuerdes, Lupe», le dije, dándole unas palmaditas suaves en la mano con mis dedos fríos. Porque a veces a la gente de este pueblo se le olvida muy rápido quién les limpió la primera mugre cuando abrieron los ojos al mundo. Dile a mi nuera cuando te la encuentres en la tienda que ando por aquí platicando con mis comadres. Que no se preocupe por mí, que la gente de El Suspiro todavía me tiene mucha estimación». Lupe asintió con la cabeza varias veces. Se despidió con un tono casi de disculpa y se fue aprisa hacia el mercado. Sabía que para la hora de la comida, el chisme de que doña Silvia andaba en la plaza con su libreta negra y que le había recordado a Lupe sus viejas deudas de gratitud ya habría corrido por todas las esquinas del pueblo. Y así fue. A eso de las 2 de la tarde, cuando el sol de la tarde empezaba a picar con fuerza en la nuca, decidí regresar a la casa. No tenía prisa. Caminé despacio, disfrutando del peso de la cecina de Tomás en mi bolsa de mandado y del saludo respetuoso de cada persona con la que me cruzaba en el camino. Los hombres se quitaban el sombrero al verme pasar, y las mujeres me preguntaban por mi salud con una reverencia que hacía años no sentía. Cuando empujé el portón de madera de mi casa,
El silencio que me recibió era muy diferente al de la mañana. Ya no era un silencio de desprecio o de olvido, era un silencio de expectativa, de ese que se siente en los establos antes de que empiece la tormenta. Marcela estaba sentada en el corredor, lavando una tina llena de ropa a mano. Al verme entrar, se detuvo en seco. Tenía los brazos cubiertos de espuma de jabón de coche, pero sus ojos estaban fijos en mí, cargados de una mezcla de rabia contenida y un temor que no podía ocultar. Había ido a la tienda, de eso no tenía duda. Lupe o alguna de las otras vecinas ya le habían pasado el recado de que su suegra no estaba encerrada en su cuarto llorando sus penas, sino que andaba en la plaza recordando los viejos tiempos con todo el que quisiera escucharla. Pasé junto a ella sin prisa. Me detuve a unos pasos de su tina de lavado, apoyándome con fuerza en mi bastón de membrillo. «Ya regresé, Marcela», le dije, mirándola con una serenidad que la hizo retroceder un paso. «El pueblo sigue tan generoso como siempre. Me regalaron esta cecina para la comida. Ponla a asar en las brasas para la cena de Héctor. A él siempre le ha gustado mucho cómo la prepara su madre, pero hoy quiero que la pruebes tú también, para que veas que el respeto de la gente tiene un sabor muy dulce». Marcela abrió la boca para contestar, pero no le salieron las palabras. Se quedó con las manos llenas de espuma, mirando cómo yo entraba despacio a la cocina, con mi cantarito de barro y mi libreta de hule negro bien apretada contra el pecho, como la verdadera dueña de la casa que nunca debí dejar de ser. El silencio de la mañana siguiente no era el silencio tranquilo de los días de paz. Era esa calma helada que se queda en los corrales antes de que empiece a granizar. En la cocina, el ambiente estaba tan cargado que el humo del fogón parecía no querer subir y se quedaba flotando a media altura, como una neblina gris sobre nuestras cabezas. Marcela andaba con la cabeza baja, esquivando las esquinas donde yo me paraba y moviendo las cazuelas con un cuidado exagerado, como si temiera que el menor ruido desatara otra tormenta. Mi hijo Héctor, por su parte, ni siquiera me sostenía la mirada. Se sentaba a la mesa con el cuerpo encogido, metiendo la cuchara en el plato de frijoles con una prisa nerviosa, queriendo terminarse la comida para salir huyendo hacia la milpa. Yo los observaba desde mi silla de pino, la que ahora ocupaba con toda la parsimonia de mis 79 años. No tenía prisa, ni coraje, ni resentimiento en el rostro. Cuando una ha visto nacer a tanta gente y ha limpiado tanta sangre y tanto dolor de los cuerpos de las mujeres de este pueblo, aprende que el tiempo es el mejor tejedor. Las cosas caen por su propio peso, y el desprecio es una semilla que siempre termina por ahogar a quien la siembra. A eso de las 10 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a calentar las paredes de adobe y a levantar el olor de la tierra húmeda, se oyó el ruido de un caballo que se detenía frente al portón de madera. Después, unos pasos firmes, de botas pesadas, cruzaron el patio y se detuvieron en el corredor. «Buenas tardes en esta casa», gritó una voz fuerte, de esas que están acostumbradas a mandar en el campo. Marcela salió a asomarse por la ventana de la cocina y vi cómo el color se le iba del rostro en un segundo, dejándola pálida como un lienzo lavado. Héctor, que venía del corral de las vacas con un balde en la mano, se detuvo en seco, quitándose el sombrero de paja con una prisa que delataba su nerviosismo. Era don Severiano, el comisariado ejidal de El Suspiro. Venía acompañado por dos de los hombres más viejos y respetados de la Junta de Vigilancia, don Melitón y don Jacinto. Los tres vestían sus mejores camisas de manta blanca, limpias y bien planchadas, y traían los rostros serios, con esa solemnidad que solo usan cuando se trata de asuntos de tierras o de muertes en el pueblo. «Pásense, señores, por favor», alcanzó a decir Héctor, con la voz un poco ahogada. «¿Qué los trae por acá tan temprano? ¿Hay alguna junta en la casa ejidal?» «No, Héctor», respondió don Severiano, acomodándose el sombrero sobre el pecho al entrar al corredor. «Hoy no venimos por asuntos de la asamblea. Venimos a ver a doña Silvia. Queremos saber cómo está la salud de la matrona del pueblo». Yo me levanté de mi silla despacio. No usé el bastón para que no pensaran que la vejez me tenía vencida, aunque las rodillas me dieron un aviso doloroso en el primer paso. Salí al corredor con mi libreta de hule negro bien apretada bajo el brazo izquierdo y mi cantarito de barro en la mano derecha.
Al verme, los 3 hombres se descubrieron la cabeza de inmediato, mostrando esas calvas y esos cabellos canosos que yo misma había visto crecer desde que eran unos niños traviesos, que corrían descalzos por las calles de tierra. «Doña Silvia, qué gusto verla con ese porte», dijo don Severiano, dándome la mano con una reverencia que a mi nuera casi le hace perder el equilibrio donde estaba parada, arrinconada junto al marco de la puerta de la cocina. Supimos que el domingo hubo mucha gente en su casa y que las cosas no salieron como debían. En el pueblo ya corre la voz de que algunos aquí han olvidado las buenas costumbres y el respeto que se le debe a quien nos dio la vida a casi todos. Marcela tragó saliva. Sus manos, que todavía tenían restos de la masa de las tortillas, temblaban visiblemente. Ella sabía muy bien que, en el suspiro, la palabra del comisariado ejidal era la ley, y que si el pueblo le daba la espalda a una familia, esa familia estaba condenada a la ruina. Nadie les compraría el maíz, nadie les prestaría un buey para la yunta y nadie les daría el saludo en la iglesia de los domingos. «No se preocupen, muchachos», les dije, usando ese tono de madre protectora que siempre tuve con ellos cuando eran jóvenes. «Los años nos vuelven frágiles, pero no tontos. Los tropezones en la cocina pasan en cualquier casa. Lo malo es cuando el corazón se vuelve de piedra y se olvida de dónde viene la sangre que le corre por las venas». «Por eso mismo venimos, doña Silvia», intervino don Jacinto, el más viejo de los acompañantes, mirándome con unos ojos cargados de una gratitud que tenía más de 50 años de existencia. «Mi madre siempre me decía que si usted no hubiera pasado esa noche de tormenta bajo el tejado de nuestra choza, deteniendo la fiebre que me estaba consumiendo cuando apenas era un tierno, yo no tendría hoy estas tierras ni estos hijos que me sostienen. Nosotros no podemos permitir que la mujer que ha sido el pilar de este pueblo sufra desprecios en su propia casa». Héctor dio un paso al frente, con la cara roja de vergüenza, queriendo defenderse del juicio silencioso de los hombres del ejido. «Señores, ustedes saben que yo respeto a mi madre», comenzó a decir, pero don Severiano lo interrumpió con un ademán firme de la mano, sin siquiera dignarse a mirarlo directamente a los ojos. «Tú cállate, Héctor», le dijo el comisariado con una voz que pareció congelar el aire del corredor. «Tú ya hablaste bastante el domingo cuando te diste la vuelta y dejaste que tu mujer le gritara a tu madre frente a medio pueblo. Un hombre que no defiende las canas de la mujer que lo parió no merece que se le llame hombre en estas tierras. Y precisamente por eso venimos a tratar un asunto que dejamos pendiente hace 5 años, cuando tu madre, por la pura bondad de su corazón, decidió entregarte las escrituras de esta casa y de las parcelas del Bajío». Al oír mencionar las escrituras, Marcela dio un paso adelante, perdiendo por un momento el miedo ante la posibilidad de perder lo único que sentía que le daba poder en esa casa. «Pero esas escrituras ya están firmadas», dijo Marcela con una voz que quería sonar segura, pero que terminó siendo un chillido nervioso. «Don Severiano, usted mismo estuvo presente cuando doña Silvia le cedió todo a Héctor. Eso ya no se puede cambiar, es de la ley». Yo solté una sonrisa suave, de esas que guardaba para cuando los partos se ponían difíciles y las madres primerizas creían que se iban a morir antes de ver la cara de sus hijos. Saqué la libreta de hule negro de debajo de mi brazo y la puse con cuidado sobre la mesa de centro del corredor, justo al lado de mi cantarito de barro. «La ley de la ciudad es una cosa, Marcela, pero la ley de la tierra y del ejido es otra muy diferente», dije, mirando fijamente a mi nuera hasta que ella tuvo que bajar los ojos. «Cuando firmé esos papeles, lo hice bajo una condición que quedó bien asentada en el acta ejidal, ante los testigos de la Junta y bajo la firma de don Severiano. ¿Te acuerdas, Héctor, de lo que firmaste aquel día de San Juan?» Héctor se quedó mudo. Miró a su esposa, luego al comisariado, y finalmente clavó la vista en las tablas del piso, como si deseara que la tierra se abriera para tragárselo entero. Don Severiano sacó un papel doblado en 4 partes del bolsillo de su camisa. Era un documento amarillento, con el sello oficial del ejido de El Suspiro y las firmas de los ejidatarios más antiguos escritas con tinta azul. Lo desdobló despacio, dándole toda la solemnidad que el momento requería, y comenzó a leer con una voz clara que se escuchaba hasta el callejón de afuera. «Se hace constar ante esta Junta ejidal que la donación de las tierras y de la casa habitación que otorga doña Silvia a su único hijo, Héctor,
queda sujeta al derecho de usufructo vitalicio y al deber moral de asistencia, respeto y cuidado absoluto hacia su madre. En caso de que se demuestre ingratitud, maltrato o abandono físico o emocional por parte del donatario o de su cónyuge, la donación quedará nula de pleno derecho, regresando la propiedad total a manos de doña Silvia, sin que el donatario pueda reclamar daños ni perjuicios. El silencio que siguió a la lectura de don Severiano fue tan profundo que pudimos escuchar el aleteo de una mariposa que andaba rondando las flores de las macetas del corredor. Marcela se llevó la mano a la boca, abriendo los ojos como platos, dándose cuenta en ese instante de que todo el castillo de naipes que había construido sobre su supuesta superioridad se le estaba derrumbando encima de la cabeza. Su orgullo, su estufa de gas, sus platos de peltre nuevos y su derecho a mandar en esa casa dependían únicamente de un hilo muy delgado que mis manos arrugadas sostenían con toda la fuerza de la justicia. Yo no quería llegar a esto, Héctor, le dije a mi hijo con una tristeza que me pesaba en el pecho, pero con una firmeza que no admitía réplica. Yo te crié con el sudor de mi frente, entregando mi vida entera para que nunca te faltara un plato de comida en la mesa, ni un par de zapatos para ir a la escuela. Cuando te di estas tierras, lo hice pensando en tu bienestar, no en que me fueras a arrumbar en el cuarto del fondo, como si fuera una herramienta vieja que ya no sirve para la cosecha. Mamá, perdóneme, balbuceó Héctor, y vi cómo 2 lágrimas de pura vergüenza y de cobardía arrepentida empezaban a correrle por las mejillas. Yo no quería que las cosas fueran así. Es que a veces uno se deja llevar por los pleitos y no piensa... Un hombre piensa siempre, Héctor, lo interrumpió don Melitón, hablando por primera vez en toda la mañana. Un hombre que tiene bien puestos los pantalones sabe dónde está su deber. Doña Silvia no tiene por qué andar mendigando un rincón en la casa que ella misma levantó con su trabajo de partera. Si nosotros dejamos pasar esta falta de respeto, el día de mañana cualquiera de nuestros hijos va a querer echarnos a la calle cuando ya no podamos trabajar las milpas. Don Severiano guardó el papel oficial en su bolsillo y me miró con un respeto que me devolvió toda la dignidad que el grito de mi nuera me había quitado el domingo por la tarde. «Usted manda, doña Silvia», dijo el comisariado ejidal. «Si usted decide que este muchacho y su mujer ya no merecen estar en esta propiedad, nosotros mismos nos encargamos de sacarlos mañana temprano y de devolverles sus escrituras limpias de todo compromiso. En el suspiro no queremos gente que trate a sus viejos como si fueran basura». Miré a Marcela. Toda la arrogancia de la muchacha de ciudad se había convertido en un temblor descontrolado. Las lágrimas le corrían por la cara, borrándole esa expresión de desprecio con la que me había mirado tantas veces desde su mecedora. Por primera vez en 5 años vi en sus ojos un miedo verdadero, un miedo que no era solo a perder la casa, sino a quedarse sola en un pueblo que ya la miraba como a una extraña indeseable. Su madre, doña Ernestina, se lo había advertido la noche anterior. Con las canas de doña Silvia no se juega. Miré después a mi hijo Héctor, que parecía un niño asustado esperando la sentencia de su madre. Sentí un dolor profundo en el alma, de esos dolores que solo las madres conocemos cuando vemos el error de nuestros hijos, pero sabía que la compasión sin justicia solo sirve para perpetuar el maltrato. Si yo cedía ahora por pura debilidad de madre, el respeto que había recuperado se esfumaría antes de que cayera la próxima lluvia de octubre. «No voy a echarlos de la casa, don Severiano», dije, manteniendo la voz firme y clara para que todos los presentes y los vecinos que ya andaban asomándose por la barda del patio lo escucharan bien. «Pero las cosas van a cambiar a partir de hoy en este hogar. Esta casa sigue siendo mía hasta el último día que Dios me preste vida, y aquí se va a hacer lo que yo diga». Me acerqué despacio a Marcela. Ella dio un pequeño paso atrás, pero se detuvo al ver que yo no tenía intención de levantarle la mano ni de gritarle. Con mis dedos nudosos, esos que habían ayudado a traer al mundo a tanta gente, le tomé la barbilla y la obligué a mirarme de frente. «Tú querías que me quedara encerrada en mi cuarto para siempre, Marcela», le dije con una suavidad que resultaba más dura que cualquier grito. «Pensabas que porque soy vieja ya no tengo voz ni fuerza.
Pero hoy te digo que la única que va a tener que pedir permiso para andar en esta cocina eres tú. A partir de mañana vas a aprender a respetar las canas de esta vieja, no por miedo a que te eche a la calle, sino porque vas a entender que todo lo que tienes en esta vida se lo debes a la generosidad de la mujer que te recibió cuando naciste. Marcela asintió con la cabeza rápidamente, sin atreverse a decir una sola palabra, con las lágrimas empapándole las mejillas y el cuerpo encogido por la humillación de verse descubierta ante las autoridades del pueblo. Don Severiano, les agradezco mucho su visita, les dije a los 3 hombres de la Junta Ejidal, dándoles la mano uno por uno. Su presencia aquí me devuelve el alma al cuerpo. Sé que mientras ustedes estén al frente de este pueblo, las viejas como yo nunca nos quedaremos solas. Para eso estamos, doña Silvia, respondió don Severiano, volviéndose a poner el sombrero con una sonrisa de satisfacción. Nos retiramos para que puedan arreglar sus cosas en familia, pero recuerde que la Junta Ejidal está siempre al pendiente de su palabra. Si hay alguna novedad, solo tiene que mandarnos un recado con cualquiera de los muchachos. Los 3 hombres se dieron la vuelta y caminaron despacio hacia el patio, donde Héctor los acompañó hasta el portón, con la cabeza baja y los hombros caídos. Cuando se fueron, el silencio regresó a la casa, pero ya no era ese silencio pesado y hostil de la mañana. Era un silencio de respeto, de ese que se queda en el campo después de que pasa una tormenta fuerte y limpia el aire de todas las impurezas. Me volví hacia la cocina. Mi cantarito de barro y mi libreta de hule negro seguían sobre la mesa, brillando bajo la luz del sol que entraba por el corredor. Me senté de nuevo en mi silla de pino, sintiendo cómo el calor de la tarde me entibiaba la espalda y cómo el peso de mis 79 años ya no me resultaba tan insoportable. El poder de la partera de El Suspiro había vuelto a ocupar su lugar, y esta vez nadie en esa casa iba a atreverse a olvidarlo. Pasaron las semanas, y luego los meses, y la lluvia de octubre llegó puntual, como siempre lo hace en este rincón de El Suspiro. El agua caía con fuerza sobre las tejas de arcilla, limpiando el polvo acumulado del verano y llenando el aire con ese olor a tierra mojada que a mí siempre me ha parecido el aroma mismo de la vida. Pero este año, el frío de la temporada no se me metió en las articulaciones con la misma tristeza de antes. Mis rodillas seguían quejándose, claro que sí, pero ahora el dolor se sentía diferente, como un recordatorio de que todavía estaba viva y de que mis pasos en esta casa volvían a tener el peso que nunca debieron perder. La cocina ya no era un territorio de guerra silenciosa. El fogón de leña permanecía encendido desde temprano, pero el humo ya no se quedaba atrapado en las vigas. Héctor se había encargado de limpiar la chimenea y de levantar una barda pequeña para que el viento del norte no apagara las brasas. Ahora, cada mañana, el espacio olía a café recién colado, a canela y a tortillas bien cocidas. La mesa de pino, que por tanto tiempo vio mis manos temblar de pura humillación, se había convertido en el centro de nuestra nueva existencia. Yo ya no comía a prisa, parada cerca del fregadero o arrinconada en mi cuarto del fondo. Mi silla, la de la cabecera, permanecía ahí, respetada por todos, como un trono sencillo que el tiempo y la justicia me habían devuelto. Marcela había cambiado. No de la noche a la mañana, porque los orgullos difíciles no se ablandan con un solo aguacero, pero la altanería de sus primeros años en el pueblo se había transformado en una quietud pensativa. La reprimenda de su madre, doña Ernestina, y la advertencia clara del comisariado ejidal le habían enseñado que en El Suspiro el respeto a los mayores no es una sugerencia, sino la regla de oro que sostiene a toda la comunidad. Al principio, se movía por la casa con una timidez que casi me daba lástima. Me hablaba con un hilo de voz y me pedía permiso hasta para mover los platos de la repisa. Pero yo no quería tener a una esclava asustada en mi propia casa. Quería una familia que entendiera el valor de la paz. Poco a poco, fui tendiendo puentes de la única manera que sé hacerlo, a través de las cosas sencillas de la vida diaria. Un día, mientras ella batallaba para que la masa del maíz azul no se le pegara en las manos, me acerqué despacio. No lo hice con la mirada severa de antes, esa con la que vigilaba cada uno de sus errores desde mi mecedora. Me paré a su lado,
Tomé un poco de agua tibia de la olla y le mostré cómo humedecerse los dedos antes de empezar a palmear. El secreto está en el pulso, hija, le dije con suavidad, tomando sus manos entre las mías que estaban ásperas y cansadas. No le tengas miedo a la masa. La tierra sabe cuándo le tienes desconfianza y por eso se te rompe entre los dedos. Trátala con cariño, como si estuvieras arrullando a una criatura. Marcela me miró. En sus ojos ya no estaba ese brillo de rabia que casi me parte el alma aquel domingo de fiesta. Había una humedad diferente, una sorpresa callada ante mi falta de rencor. Ese día, por primera vez, no hubo gritos ni platos estrellados. Comimos juntas, compartiendo el calor de las tortillas recién salidas del comal, y aunque las palabras todavía eran pocas, el silencio entre nosotras comenzó a llenarse de una luz más tibia. Héctor también había aprendido su lección. La vergüenza de haber sido señalado por los hombres del ejido como un mal hijo le caló hondo. Ya no entraba a la casa con el sombrero puesto ni agachaba la cabeza para esquivar mis ojos. Ahora, al regresar de la milpa, lo primero que hacía era buscarme en el corredor para darme un beso en la frente y preguntarme cómo había estado mi día. Me traía leña delgada para mi fogón, de esa que no hace tanto humo, y se sentaba conmigo por las tardes a escuchar mis viejas historias de los partos que había atendido en la sierra. Al verlo así, tan atento y tan hijo otra vez, sentí que el dolor de su antigua cobardía se iba borrando de mi pecho, reemplazado por el alivio de saber que mi único heredero había recuperado el camino de la decencia. El pueblo entero pareció respirar aliviado al ver que la paz había regresado a nuestra casa. La gente me buscaba más que antes, pero ya no solo para saludarme de pasada por la calle o para regalarme un pedazo de carne en el mercado. Ahora venían al corredor de mi casa, sabiendo que la puerta volvía a estar abierta de par en par. Las mujeres jóvenes del pueblo, las que apenas empezaban a sentir los primeros movimientos de la vida en sus vientres, venían a sentarse conmigo bajo la sombra del viejo mezquite del patio. Querían que les tocara la panza, que les dijera si venía varón o niña con solo mirar la forma de sus caderas, y que les recetara las infusiones de manzanilla y hojas de naranjo para calmar las náuseas de los primeros meses. Yo las recibía con mi libreta de hule negro sobre las piernas. Ese cuaderno, que antes era visto como un misterio o una amenaza para los que tenían secretos que ocultar, se había convertido en un libro de sabiduría comunitaria. Ahí apuntábamos las fechas de los partos que vendrían, los nombres de los nuevos niños de El Suspiro y los remedios que mis antepasadas me habían enseñado para curar el mal de ojo o la caída de mollera. Marcela se quedaba a veces parada en la puerta del corredor, observando en silencio cómo las muchachas me escuchaban con los ojos muy abiertos, llenas de un respeto que no se compra con dinero ni se impone con escrituras de propiedad. Una noche de noviembre, cuando el viento de la sierra soplaba con una fuerza que hacía gemir las ramas del mezquite, llamaron con insistencia a la puerta principal. Eran golpes desesperados, de esos que yo conocía muy bien porque habían sido la música de mis madrugadas durante casi 40 años. Héctor corrió a abrir, y en el umbral apareció el joven Mateo, uno de los muchachos de la colonia de arriba, con el rostro empapado por la llovizna y los ojos desorbitados por el miedo. «Doña Silvia, por favor, tiene que venir», dijo el muchacho, con la voz entrecortada por el cansancio. «Mi esposa, la nena, ya empezó con los dolores fuertes. El niño viene de nalgas. Lo sé porque el doctor del centro de salud nos dijo que iba a ser difícil y que teníamos que ir al hospital de la ciudad. Pero con esta tormenta, el camino está tapado por un derrumbe de lodo y no hay cómo pasar. Ella se me está muriendo de dolor en la cama». Me levanté de la cama de un salto, olvidándome por completo del dolor de mis rodillas y de mis 79 años. Pero al dar el primer paso, un calambre fuerte en la pierna izquierda me hizo tambalear, y tuve que sostenerme de la mesa de noche para no caer al suelo. Las fuerzas físicas ya no me respondían como antes. El cuerpo me estaba cobrando cada una de las madrugadas que pasé en vela sobre los pisos de tierra de los ranchos lejanos. «Mamá, usted no puede ir con este frío y esta lluvia», dijo Héctor, tomándome de los hombros con una preocupación genuina. «La bajada del cerro es pura greda resbalosa. Sus rodillas no van a aguantar ese camino». Miré a Mateo, que tenía las manos juntas en un ademán de súplica, y luego miré mi libreta de hule negro sobre la mesa.
Sentí una impotencia terrible, de esas que te llenan los ojos de lágrimas calientes, porque sabes lo que hay que hacer, pero el cuerpo ya no te obedece. Sabía que si no hacíamos algo, esa muchacha y su criatura correrían un peligro mortal en esa habitación fría de la colonia de arriba. Fue en ese momento cuando escuché unos pasos seguros que se acercaban desde la cocina. Era Marcela. Traía puesto su rebozo grueso de lana gris y en las manos sostenía mi viejo maletín de partera, ese que yo tenía guardado en el fondo del arcón con los frascos de alcohol, las gasas limpias y las tijeras hervidas que usaba para cortar el cordón umbilical. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos ya no había rastro de la muchacha asustada de la ciudad. Había una determinación que me recordó mucho a mí misma cuando era joven y me enfrentaba a las tormentas de la vida. «Yo voy con usted, doña Silvia», dijo Marcela, mirándome con una firmeza que me hizo latir con fuerza el corazón. «Usted me va diciendo desde la silla lo que tengo que hacer, y yo seré sus manos. Mis piernas están fuertes para subir el cerro, y mis brazos tienen la fuerza que a usted le falta hoy. No vamos a dejar que esa criatura se muera por culpa de un camino tapado». Miré a mi nuera, y por primera vez en todos los años que llevaba de conocerla, vi en ella a la mujer que de verdad era. Una mujer de la tierra, fuerte, capaz de levantarse ante la adversidad cuando se trataba de defender la vida. El orgullo que sentí en ese instante fue tan grande que se me olvidó por completo el dolor de mis rodillas. «Está bien, hija», le contesté, acomodándome el rebozo sobre los hombros y tomando mi bastón de membrillo. «Vámonos entonces. Dios y la Virgen nos van a acompañar en este camino». Subimos el cerro bajo la lluvia pertinaz, apoyadas la una en la otra. Héctor iba adelante con una linterna de pilas, alumbrando los charcos de lodo y abriendo paso entre las ramas caídas, mientras Marcela me sostenía del brazo izquierdo con una fuerza tan segura que me hizo sentir que no podía caerme de ninguna manera. Llegamos a la casita de Mateo con el agua escurriéndonos por el cabello, pero con el corazón encendido por la urgencia del momento. La habitación de parto era pequeña, alumbrada apenas por una vela de sebo y un quinqué de petróleo que llenaba el aire con un olor espeso. La nena, la joven esposa de Mateo, estaba sobre la cama de tablas, gimiendo de dolor y con la frente cubierta de sudor frío. Al verme entrar, sus ojos se llenaron de una luz de alivio que pagaba con creces cualquier esfuerzo que yo hubiera hecho para subir ese cerro. «Ya estamos aquí, hija», le dije, acercándome a la orilla de la cama y tomándole la mano húmeda. «No tengas miedo, estás en buenas manos». Me senté en la única silla de madera que había en el cuarto y coloqué mi libreta de hule negro sobre mis piernas para tenerla a la mano por si la memoria me fallaba. Pero no me hizo falta abrirla. La experiencia de 40 años de partera se me agolpó en la cabeza con una claridad asombrosa. Miré a Marcela, que esperaba mis órdenes con el maletín abierto y los ojos fijos en mí, lista para actuar. «Sácate el alcohol y limpia bien tus manos, Marcela», le ordené con esa voz de matrona que solía usar en mis mejores tiempos. «Luego ponte a calentar el agua que Mateo tiene en el fogón. Necesitamos paños limpios y calientes para calmar el dolor de la madre». Durante las siguientes 4 horas, la pequeña habitación de adobe se convirtió en el escenario de una transmisión de saberes que yo nunca imaginé que llegaría a presenciar. Yo no me moví de mi silla, pero mi voz guió cada uno de los movimientos de mi nuera. Le enseñé cómo palpar el vientre para sentir la posición exacta del niño, cómo aplicar las compresas de agua tibia en la cadera para ayudar a dilatar y cómo hablarle a la madre con suavidad para que no perdiera las fuerzas en los momentos de más dolor. Cuando llegó el momento definitivo, el niño venía en efecto de nalgas, una posición difícil que a muchas parteras inexpertas les habría hecho perder la calma. Pero yo mantuve la voz serena, transmitiéndole a Marcela la seguridad que necesitaba. «Despacio, Marcela», le susurré, inclinándome hacia adelante. «No vayas a jalarlo con fuerza. Deja que el cuerpo de la madre haga el trabajo primero. Cuando sientas que viene la próxima contracción, vas a meter tus dedos con cuidado para liberar el hombro izquierdo del niño. Así, con suavidad, como si estuvieras desatando un nudo de hilo de seda». Marcela me escuchó con una concentración absoluta.
Sus manos, que antes solo sabían limpiar mesas y lavar ropa con rabia, se movieron con una delicadeza y una precisión que me llenaron los ojos de lágrimas de puro orgullo. Sentí que en ese momento, bajo la luz mortecina del quinqué de petróleo y el ruido de la lluvia afuera, se estaba tejiendo un vínculo que la muerte misma no podría romper jamás. Marcela estaba recibiendo no solo a un niño, sino el legado de toda mi vida, la herencia sagrada de la partera de El Suspiro. Con un último esfuerzo de la madre y un movimiento maestro de las manos de Marcela, el niño salió al mundo. El primer llanto de la criatura, fuerte, claro y lleno de vida, llenó la habitación, apagando de golpe el ruido de la tormenta que soplaba afuera. Era un varón sano, de piel sonrosada y puños apretados que reclamaban su lugar en este mundo. Marcela lo limpió con cuidado, usando el paño tibio que yo le había preparado, y lo colocó sobre el pecho de su madre, que lloraba de pura felicidad. Luego, mi nuera se dio la vuelta hacia mí. Tenía el rostro manchado de sudor y unas cuantas gotas de sangre en el delantal, pero en sus ojos había una luz de triunfo y una paz que yo sabía que nunca más la abandonarían. Se acercó a mi silla, se arrodilló despacio y me tomó de las manos arrugadas con un respeto que ya no venía de la ley del ejido ni del miedo a perder una casa. Venía del alma, del entendimiento mutuo de dos mujeres que habían sostenido juntas el misterio de la vida en medio de la tempestad. «Gracias, doña Silvia», me dijo Marcela con la voz temblorosa, apoyando su frente contra mis rodillas cansadas. «Gracias por enseñarme lo que de verdad vale en esta vida». Yo le acaricié el cabello con mis dedos nudosos, sintiendo que el cantarito de barro de mi abuela y mi libreta de hule negro ya tenían una guardiana segura para cuando yo ya no estuviera en este mundo. Mi vejez ya no era una carga ni un estorbo en los rincones de mi casa. Era el árbol viejo que daba sombra y fruto a las nuevas generaciones, y supe, con toda la certeza del alma, que mi nombre y mi historia seguirían viviendo en la memoria del Suspiro por muchos años más, grabados en la tierra que me vio nacer y en las manos de la mujer que hoy me llamaba madre, con un respeto que nadie podría volver a quitarme.